se revelan horizontes de color e insondable belleza. Se trazan paisajes únicos. Aquí anidan arqueologías antiguas, legados históricos, reservas naturales, artes de manos sabias que han creado un continente tangible e intangible, de múltiple diversidad, de herencias culturales como expresión de un país que es uno y otro a la vez, mosaico de geografías, mapas y saberes que han dado cuerpo a un pasado y un presente plenos de memoria, tradición y conocimiento. Este es un viaje por un lugar llamado México. Este es un viaje por Yucatán. Fundada por Itzamná, dios sabio, señor del conocimiento, leal a la especie humana, Izamal recreó en su seno lo que ahora se observa en su paisaje erguido sobre montañas, el convento de San Antonio de Padua. Fue la orden franciscana la que de la mano de Fray Diego de Landa fundó esta obra maestra de la arquitectura religiosa del país. Dirigida su construcción por el gran arquitecto y misionero Fray Juan de Mérida, responsable de múltiples e importantes obras en la región yucateca, el convento de San Antonio de Padua fue cimentado sobre la pirámide Popolchac, de la que se extrajo la roca para su edificación. De este templo, cuya fundación data del 1549, aunque se concluyó en su primera etapa en 1562, resalta a primera vista su magnífico atrio, de casi 8,000 metros cuadrados, el segundo en dimensiones en el mundo, después del de la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. Deslumbra también su arquería de 75 arcos, conjunto trazado como antesala de 5 capillas, una iglesia y el convento en sí, con claustro alto y bajo. Maestro Iván, ¿cuál es el significado de la palabra Izamal? Pues Izamal el significado viene de lengua maya, es una palabra formada de lengua maya que significa el rocío del cielo. Y es un nombre heredado de un dios maya importante, del dios Itzamná, que es el padre de la medicina, de la sabiduría maya, es el gran dios de nuestra cultura. La mitología maya cuenta de que Itzamná, pues, él funda la ciudad y decide quedarse a vivir en esta ciudad y la dota de toda su sabiduría, de su divinidad. Por eso Izamal, desde épocas prehispánicas, siempre fue un punto donde, pues, todos venían a pedirle a Itzamná su sabiduría y también la salud, porque era el padre de la medicina, de la escritura y de las ciencias mayas prehispánicas. De ahí es que Izamal, pues, se volvió un punto importante para los mayas de toda la península. Aparte, algo que me llama mucho la atención de esta ciudad es que unimos el pasado con el presente. Por allá puedes ver una pirámide, mientras que por acá estamos en un... Es un convento franciscano. Sí. Pues yo creo que es algo tan cotidiano que se ha perdido el asombro. Ver una plataforma prehispánica y tener, no sé, en el patio de tu casa, lo que llamamos el solar, una piedra labrada con algún jeolífico maya, que ver lo mismo una casona colonial, una casa moderna de tabiques y de arcilla, que convivir. O sea, es algo que hemos visto de niños, sin duda que también orgullece a la tierra del que nace en Izamal. ¿Qué otros monumentos o edificios son aquí emblemáticos de la ciudad de Izamal? Pues precisamente a Izamal se le conoce como la ciudad de los cerros por esas grandes plataformas prehispánicas, ¿no? De hecho, el mismo convento está construido sobre una antigua plataforma. Entonces es lo que hace que la ciudad sea conocida como la ciudad de los cerros, porque pues toda la urbe se construyó sobre este mismo centro ceremonial. Mira, ahí está el arco. ¿Y ese arco cuál es la historia, maestro? Pues ese arco tiene más que una historia, tiene una leyenda en torno a la Virgen de la ciudad, a la Virgen de Izamal.
que dicen de que no se quiso ir. La querían llevar a Valladolid para que quedarse a Valladolid, pero pues se hizo tan pesada que en ese momento donde está el arco, en ese lugar, la sentaron y ya no pudieron avanzar con ella. Entonces, en gratitud, los izamaleños construyen el arco para memoria de esto. Mira los gestos de la pintura. O sea, antes que la ciudad la pinten de amarillo, evidentemente tenía diferentes colores la ciudad, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, las piedras, por ejemplo, esta, la que te mencionaba, esta piedra es, desde luego, una piedra labrada maya, con un glifo maya, que evidencia, pues, el origen de todo el convento, que era la pirámide Pap-Olchak, que tiene que ser desmantelada. Tiene que ser desmantelada para reconstruir todo el convento. Entonces, todos los muros del convento tienen, pues sí, podemos ver esos detalles prehispánicos como pues todo se vuelve a reutilizar, ¿no? Lo divino siempre se conserva. Este claustro en el que estamos, ¿cómo se llama? Este claustro está dedicado a San Antonio de Padua. Bueno, el claustro, pero todo el convento. Es una obra del siglo XVI. Originalmente la fecha de fundación es 1549, cuando fundan este convento la Orden Franciscana. Pues desde 1550, que ya están los frailes, de que ya se desarrolla como un convento, pues tiene una importancia económica, social, porque no solo eran centros de cristiandad, sino eran centros también de aprendizaje, eran puntos medulares en toda la región, y Izamal aún sigue siendo un punto de convergencia de todas las comunidades cercanas. Bueno, vamos al camarín de la Virgen, ¿te parece? Ah, me parece bien, maestro. Mira, pues nos encontramos en el camarín de la Virgen. Es así como su privado, ¿no? Su cuarto, su alcoba. Y es de la Virgen de la Concepción. Sí, la ¿Qué me patrona de decía? Yucatán. La Virgen de Izamal es muy conocida por sus milagros en toda la historia de Yucatán. Entonces, este camarín precisamente es el primero en construirse en lo que es la Nueva España. Y además es un tipo de camarín que le llaman andaluz, o sea, que viene de influencia española andaluza, por los arcos, por las grandes ventanas, que es este tipo de Claro. estilo arquitectónico. ¿Y en dónde se guarda la Virgen? Pues la Virgen se guarda en esa bóveda que ves. Ajá. Ese es un espacio donde ella permanece, sale por momentos al frente del templo mayor y luego regresa a esta parte que es el privado. La iglesia presenta un frontispicio intervenido en el siglo XIX, en el que luce un vitral de la Inmaculada. La fachada asciende hacia una espadaña de 4 campanas que en sus extremos se ve coronada por 2 campanarios y una torre. El portón, plateresco, se abre a un espacio donde el presbiterio, embovedado y con nervaduras, asombra con su retablo barroco de madera y baño de oro. Don Pastor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Oiga, deme la de siempre, la que ya sabe, por favor. Yo nada más veo que las hace, pero ¿cuál es el proceso? Bueno, Hacerlas, ¿eh? Más veo y... es harina de trigo con lo que es azúcar, con lo que es vainilla. Es la mezcla. Y el queso es el de que se hace la comida. El queso relleno. Eso, don Pastor, muchísimas gracias. Muy rica, como siempre. ¿Y los números? ¿Se lo saben? A ver. A una hora de Izamal, Tixhualactún, en Valladolid, nos llama en el camino para recibirnos con don Silvano U. Cupue, entrañable artesano en la talla y la elaboración de molcajetes. Su labor es herencia de generaciones, de manos de abuelos,
y padres que han labrado la piedra. Me gustaría platicar con usted un poquito sobre el trabajo que hace con la piedra, ¿me parece? ¿Desde hace cuándo comenzó trabajando con la piedra? 60 años. 60 años. 60. ¿Quién le enseñó este arte? Mi abuelo y mi papá. Y cuando morimos, mi abuelo dejó las herramientas a mi papá. ¿Y su Sí. papá a usted? No, mi papá me enseñó. ¿Y es difícil trabajar con la piedra? Sí, es difícil porque es pura fuerza. Pura fuerza. Mm. Pero usted está fuerte todavía. ¿Y podría mostrarme cómo hace el trabajo con piedra? Vizcan inmediata, pero sin que ya. Solo que te va a tirar un poquito las... Ah, no importa, no importa. Las lascas que don Silvano desprende en cada golpe proyectan la forma de su invención. Un arte utilitario creado a la fuerza en la que el tesón y el espíritu se combinan para regalarnos uno de los utensilios más nobles de nuestra cocina, el cuenco de las salsas, el que ocupa el centro de la mesa. Rosana, siempre aguacate. ¿Y ya terminó, don Silvano? Ah, sí. ¿Puedo verlo? El más suino yile. Este. Mire qué... ¡Ay! Sí pesa. Sí pesa. ¡Qué precioso, don Silvano! Oiga, muchísimas gracias por enseñarme su trabajo. Y ojalá que sus nietos, sus hijos sigan con la tradición. ojalá porque... que- Muchísimas gracias. Le voy a dejar este y voy a ver allá qué otros tiene para llevarme uno. Le dejo este. Muchísimas gracias. En Temozón, la tradición culinaria yucateca se crece con la típica carne ahumada. Las recetas caseras, que varían según los secretos de familia, imprimen una sazón que se enriquece por los hornos de leña y la ceniza. Es nuestro anfitrión, don Jesús Osorio, quien entre los fogones de carnes ahumadas Mozón nos revela el gusto del humo en el paladar y recurre a su oficio a modo de deleitarnos con una de sus especialidades. Oiga, don Jesús, ¿cuál es la historia de la carne ahumada? Bueno, pues hola, antes de nada, bienvenida, ¿qué tal? Aquí Gracias. Carnes Ahumadas Mozón. Mira, pues la historia de la carne ahumada se remonta hace muchos años atrás, ¿no? Hay fechas como el año de 1969 aproximadamente. Tradicionalmente se elaboraba, la gente que mataba cerdos o sacrificaba sus cerdos para que no se les descomponga, le ponían sal y lo colgaban encima de la candela donde se cocinaba. Posteriormente, la carne ahumada, la gente que cruzaba el poblado acá de Temozón, comenzó a pedirle a los carniceros que si le podían vender un pedazo, ¿no?, del producto. Al ver la demanda que tenía el producto, se comenzó a hacer de manera comercial y se comenzó a hacer en piezas más grandes, se comenzó a hacer a una cocción más lenta, ya no era tan seca como anteriormente, y se comenzó a elaborar de una manera más enjamonada. Es un producto que todos los que elaboramos carne ahumada acá en Temozón lo preparamos delicioso, ¿sí? Todos tenemos nuestro toque, nuestro sazón. En realidad es un producto que tiene mucha demanda hoy por hoy, que lo podemos hacer en diferentes platillos, o sea, lo podemos cocinar en diferentes presentaciones. La carne ahumada es un producto que se reconoce ahora de manera nacional y mundialmente porque se ha llevado a otros países
¿Qué es lo que caracteriza ese sabor tan rico de la carne ahumada de Temozón? Bueno, aquí en Temozón mucha gente pregunta, oye, venden carne ahumada en otros lugares, pero Ajá. ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el factor importante aquí es la receta. Celosamente se guarda una receta muy por la gente de nuestros pasados, ¿no? De los que iniciaron. Pero déjame decirte que un factor importante es la leña, el tiempo de cocción en el horno es un factor importante, el grosor de la carne, el tipo de carne que utilizamos y básicamente las personas que lo elaboran tienen mucha experiencia. Para elaborar la longaniza necesitamos condimentos como lo que es el achiote y lo que es el recado blanco. Para obtener el recado blanco necesitamos la mezcla de cebolla, orégano, pimienta, canela, se muele, obtenemos la pasta. Para hacer el recado rojo tenemos lo que es el achiote y obtenemos la pasta de achiote para preparar. Posteriormente molemos la carne y revolvemos con todos los recados para obtener la carne de longaniza ya preparada. Posteriormente, esta carne la vamos a embutir. Conforme se va embutiendo, sacamos una medida de la longaniza, cortamos y todo lo que trae de más se empareja de esta manera para tener una medida de longaniza y llevarlo después al horno para ahumarlo de una manera todavía más lenta que la carne ahumada. Y es un proceso complicado. Es un proceso largo. Y posteriormente obtenemos la longaniza ahumada de puerco. Ese es el proceso de la longaniza. En esta charola va a encontrar todos los productos que elaboramos. Va a encontrar carne ahumada, carne enchilada, longaniza, chorizo. Este es un chorizo que nosotros preparamos. Costillas, morcilla. Y tiene una porción de queso tipo Oaxaca que se elabora también aquí en Yucatán. Queso yucateco. Es queso yucateco. Lleva unas quesadillas de longaniza con queso. Ahora sí que es para compartir. No, sí, claro. Pero bueno, yo voy a probar ahora el chorizo. Perfecto. Le pongo un limoncito. Está muy bueno. Y está riquísimo. Tiene un sabor muy distinto, aunque es hecho con la misma carne Así que la de acá. Es un chorizo. Por lo general el chorizo no es algo yucateco, ¿no? Pero lo elaboramos con productos de nuestra creación, vaya, aquí en Y orgullosamente de Valladolid. Valladolid. Sí. Temozón nos acerca a una de las mejores ventanas del esplendor mexicano, predisponiéndonos del mejor modo para internarnos en un escenario que está por salir a nuestro encuentro. Uxmal, entrañable y monumental, patrimonio arqueológico de la humanidad. Con su templo del adivino, el palacio del gobernador y los cuadrantes de las golondrinas y de las monjas, Uxmal se impone como uno de los sitios más importantes de la cultura maya. De arquitectura Puc, fue un centro fundamental de producción y comercio agrícola, marcado por la riqueza de sus tierras y la influencia y buena administración de sus gobernantes. Fundado hacia el año 700, Chanchacacnalajau fue uno de sus reyes más importantes. Rigió en el siglo X, época de apogeo que le permitió ampliar la ciudad, construyendo incluso uno de los ejemplos más sublimes de la arquitectura precolombina del continente, el ya mencionado Palacio del Gobernador.
Uxmal, ¿qué significa para empezar? Uxmal significa la 3 veces construida o el lugar donde se cosecha con abundancia. Yo diría que más bien el lugar donde se cosecha con abundancia porque tenemos flora, tenemos una tierra muy rica y actualmente esta zona es una zona maicera y es citrícola, entonces eso viene desde la época prehispánica, ¿no? Y por eso mismo se asentaron estas grandes ciudades en la región, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de esta ciudad? ¿Qué se hacía aquí en general? Mira, esta ciudad era una ciudad, digamos, creció mucho durante su apogeo, habían 35,000 gentes viviendo aquí. Bastantes, ¿no? Muchísimas. Pero además era una ciudad que controlaba a más de 300 sitios menores que están enclavados en toda esta región. Imagínate tú que la ciudad más importante en un gran valle con mucho cultivo, bueno, está Uxmal, y entonces Uxmal es la ciudad que recolectaba toda la producción, todos los cultivos, y entonces como tributos, y esto es lo que se almacenaban en la ciudad, y bueno, por eso podemos ver grandes edificaciones, grandes rellenos constructivos, porque había recursos. Esto que está aquí atrás de nosotros es el Palacio del Gobernador. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué otros lugares son tan emblemáticos de aquí? Emblemáticos. El Templo del Adivino, pues no hay en toda la región peninsular un templo como ese edificio que más o menos es de forma cónica. ¿Y qué otro edificio es importante en esta zona? Aquí en Uxmal podemos ver claramente la utilidad de los edificios. Mira, la mayoría de ellos están construidas a escala humana, que son los palacios donde se administraba, donde vivían los reyes, todo su séquito. Tenemos en el cementerio, tenemos la Gran Pirámide y también en el grupo de La Vieja, que en cada conjunto de esos hay una pirámide, que esas estaban más dedicadas a las cuestiones que tienen que ver con las ceremonias. Diríamos que son como templos dedicados a ciertas deidades. Otras son administrativas y otros son palacios. Esa es la escala de edificios que tenemos en Uxmal y en la Ruta Puco. Y hay otro edificio que le dicen de las monjas. ¿Cuál es ese? Las monjas es un palacio real en sí. Nada más que le llamaron las monjas porque los primeros misioneros pensaban que eran claustros con muchas habitaciones y entonces, bueno, le llamaron las monjas, pero realmente es un palacio real donde habitó el señor Chac, que fue uno de los gobernantes de Uxmal. José, ¿y aquí en Uxmal a qué dioses se veneraban? Mira, el dios principal que vemos representado en todos los edificios de Uxmal y de la Ruta Puc es Chac. Chac es el dios de la lluvia, es la deidad que más representada en toda esta región. ¿Por qué? Pues la lluvia es el elemento fundamental para la agricultura, para la vida humana también, porque en esta zona no hay pozos, ni cenotes, ni nada. Entonces, lo más interesante de aquí es que toda la construcción que vemos en la ciudad fue hecha con agua de lluvia. Construyeron grandes depósitos y también una gran cantidad de cisternas que le llaman chultunes para captar el agua de lluvia. Ese es otro aspecto muy importante de la cultura maya de esta región. Don José, ¿cuál es la importancia de la ceiba para la cosmovisión maya? Mira, la ceiba es un árbol mítico y es un árbol mítico que une el inframundo, el lugar de la oscuridad y la muerte, con los individuos y con los dioses. Por eso es muy importante el Yaxche. Hace como 50 años la gente no necesitaba abogados. Todos los acuerdos importantes se tomaban debajo
de una ceiba, porque eso significaba que es verdadero el acuerdo verbal que se tiene, por lo que sea. Y entonces, desde siempre, desde la época prehispánica como en la época moderna, el yaché era muy importante. Desde el yaché y su mito, el arqueólogo José Uchim replantea una noción de sabiduría y memoria que al mismo tiempo es justa despedida de Uxmal, una de las más bellas urbes del México antiguo. La experiencia de nuestro viaje así puede imaginarse, como una ceiba, como un yaché de conocimiento para mirar desde lo más alto el mapa único de Yucatán.